Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase virtual de Electrotecnia 1. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que son las leyes de Kirchhoff. Bien. Estas leyes nos van a permitir a nosotros poder analizar circuitos, ¿sí?, que son un poco más complejos, y por lo tanto ver algunos métodos, ¿sí?, que nos permitan resolver ese tipo de circuitos. Antes de empezar a trabajar ya o a ver las leyes de Kirchhoff, ¿sí?, vamos a analizar algunas definiciones que se utilizan en la parte eléctrica. La primera definición es la de nodo. Nodo es cualquier punto dentro del circuito eléctrico formado por tres o más caminos. Ahora vamos a analizar un poquito esas definiciones con los circuitos que tenemos abajo. Después tenemos rama, que se denomina así a cualquier camino dentro de un circuito eléctrico. Y la tercera definición es malla, que es todo camino cerrado que está dentro del circuito eléctrico. Bien. Entonces, analicemos un poquito estas definiciones. Cuando hablamos de nodo, estamos haciendo referencia a un punto, cualquiera del circuito, que está formado por tres o más caminos, como el que tenemos acá. Fíjense que acá tenemos un camino, dos y tres. Podrían ser más los caminos que lo forman, este no es el caso, pero podrían haber más caminos. Bien. Si analizamos algunos otros puntos, como por ejemplo este de acá, vemos que no hay tres caminos en ese punto, por lo tanto no es un nodo. Podemos analizar este también y estaría pasando lo mismo. Y si analizamos el resto de los puntos, vamos a ver que solo este que está acá abajo, ¿sí?, reúne las condiciones para poder llamarse nodo, ¿sí?, porque tenemos los tres caminos que lo forman. Por lo tanto, en este circuito de acá tenemos dos nodos. La siguiente definición es la de rama. La rama es cualquier camino dentro del circuito eléctrico. Nosotros sabemos que por los caminos circulan las corrientes eléctricas, entonces por acá puede circular una corriente, por lo tanto esto es un camino. Por acá puede circular otra corriente, también es un camino, y por acá puede circular otra corriente, por lo tanto es otro camino. Entonces cada uno de esos caminos se llama rama. En este caso tenemos acá una rama, acá otra rama, y acá una tercera rama, ¿sí? Por lo tanto, este circuito tiene tres ramas. Para analizar el concepto de malla, lo vamos a marcar acá, es el mismo circuito, ¿sí?, pero lo vamos a marcar acá, para que no quede tan engorrosa, digamos, la imagen. Entonces, una malla es un camino cerrado dentro del circuito. Yo me voy a posicionar, por ejemplo, en este punto de acá, y lo que voy a hacer es recorrer parte del circuito y volver al mismo punto. Entonces, cuando yo recorro parte del circuito y vuelvo al mismo punto, estoy formando una malla. O sea que estoy atravesando caminos, ¿sí?, pero esos caminos, digamos, van a estar cerrados porque estoy volviendo al mismo punto. Entonces, en este caso, esto que tenemos acá es una malla. Después, acá tenemos otra malla más, ¿sí?, otro camino más. No importa en qué punto yo me pare, me puedo parar en cualquier punto, podría ser acá, acá. Lo importante es que cuando empiezo a recorrer, tengo que volver al mismo punto para que sea un camino cerrado y por lo tanto se pueda llamar malla. O sea que acá ya marcamos dos mallas, y si vemos, yo también podría venir por afuera. Si recorro el circuito todo por afuera, lo que estoy teniendo es una tercera malla. Entonces, este circuito tiene tres mallas, tres ramas y dos nodos. Bien. Esas son las definiciones con las que nosotros, o mejor dicho, son las definiciones que vamos a incorporar a nuestro vocabulario. Bien. Y ahora sí, ya vamos a pasar a trabajar con lo que son las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son las leyes fundamentales de los circuitos eléctricos. Nosotros ya las veníamos aplicando sin por ahí haberlas mencionado. Ahora, no, ahora que empecemos a trabajar nos vamos a dar cuenta. Son dos, fundamentalmente. La primera es la ley de las corrientes en los nodos, o también llamada ley de la conservación de la carga. Esta ley establece que la suma algebraica de todas las corrientes en un nodo es igual a cero. Es decir, que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo. ¿Sí? Esa es la definición de la ley, mejor dicho, eso es lo que establece la ley de Kirchhoff. Analicemos un poquito esto. Acá tenemos una imagen que está extraída de alguno de los circuitos que ustedes resolvieron en los prácticos anteriores. Bien, fíjense que tenemos, bueno, un nodo,
tenemos 4 caminos, o sea, 4 ramas, y tenemos 4 corrientes. Acá tenemos la I1, tenemos la corriente I2, la corriente I3 y la corriente I4. Bien, lo que vamos a hacer ahora es asignarle un sentido, mejor dicho, un signo a cada una de las corrientes. Bien, algunas de estas corrientes, como por ejemplo I1 e I2, están entrando al nodo. Y otras, como por ejemplo I3 e I4, están saliendo del nodo. Entonces, vamos a suponer que las corrientes que son entrantes, las que están entrando al nodo, van a ser positivas. Y las corrientes que son salientes del nodo van a ser negativas. Por lo tanto, I1 e I2 serían positivas, e I3 e I4 serían negativas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de Kirchhoff de las corrientes? Dice que la suma algebraica de todas las corrientes en un nodo es igual a 0. ¿Qué quiere decir algebraico? Que cada una va a tener su signo correspondiente. ¿Sí? Entonces, si nosotros usamos este convenio de signos, vamos a tener que la corriente I1 es positiva, la corriente I2 es positiva porque está entrando, la corriente I3 está saliendo, entonces va a ser negativa, la corriente I4 es saliente, por lo tanto también va a ser negativa. Entonces, la ley de Kirchhoff dice que la suma algebraica de todas las corrientes en un nodo es igual a 0. ¿Sí? Esto es lo que establece la ley de Kirchhoff. Bien. Si en un circuito hubieran más corrientes, pero no están llegando a este nodo, ¿sí? No se deberían de tener en cuenta para aplicar la ley. Si yo tuviera otros nodos, bueno, utilizaré esos nodos con las corrientes que corresponden. Pero en este caso, solo puedo utilizar estas 4 corrientes porque se aplica por cada uno de los nodos. Y en el caso del nodo D, solo tengo estas 4 corrientes. Bien. Ahora, supongamos que las corrientes que están restando, las paso para el otro lado del igual. Van a pasar con signo cambiado, por lo tanto me va a quedar I1 más I2 igual a I3, que está restando, pasa sumando, y la I4 que está restando, pasa sumando. Entonces quedaría I1 más I2 igual a I3 más I4. Esto sería la segunda parte de acá, sería la segunda oración de la ley de Kirchhoff, que dice, la suma de las corrientes que entran, porque I1 y I2 son entrantes, es igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Sí? O sea que nosotros podemos verla, digamos, de dos formas, si bien las dos formas son similares, ¿sí? Podemos decir la suma algebraica de las corrientes es igual a 0, o podemos decir la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Bien? Eso es lo que establece la primera ley de Kirchhoff. Nosotros ya veníamos trabajando con esto, por ahí sin haberlo mencionado. Por ejemplo, cuando teníamos un circuito así, nosotros decimos que la I total, cuando llega al punto B, se divide en I1 y I2. Por lo tanto, I total es igual a I1 más I2. Entonces, si nosotros analizamos esto de que I total es igual a I1 más I2, tenemos que la suma de las corrientes que entran al nodo, que en este caso es una sola, es la I total, es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo, que serían I1 y I2. O sea que nosotros podríamos expresar de esta manera. Sería I total de un lado y del otro lado estaría siendo I1 e I2. ¿Sí? O sea que esto ya lo veníamos trabajando, al igual que en los circuitos paralelos. Bien. Esa es la primera ley de Kirchhoff. Pasemos a la segunda. La segunda ley de Kirchhoff, ¿sí?, establece que la suma algebraica de todos los voltajes en una malla es igual a 0. Veamos este circuito. Acá tenemos una malla. Por ahí puede parecer raro que tenemos más de una fuente de tensión. Hasta el momento nosotros veníamos trabajando solo con circuitos que tuvieran una sola fuente de tensión. Entonces, los métodos que vimos de resolver en serie, paralelo, mixto, son aplicables cuando tenemos una sola fuente de tensión. Cuando ya tenemos 2 o más fuentes, como en este caso que tenemos 3, ya no podemos aplicar esos métodos, sino que tenemos que ir a ver métodos nuevos. En este caso nos vamos a apoyar de las leyes, o nos vamos a basar, mejor dicho, en las leyes de Kirchhoff para poder utilizar esos métodos. Entonces, acá tenemos 4 resistencias, R1, R2, R3, R4 y 3 fuentes de tensión. Bien.
Eso es lo que nosotros tenemos en este circuito. Así que vamos a analizar qué es lo que nos dice la ley de Kirchhoff. Si nosotros tuviéramos que marcar la corriente, si analizamos esta fuente, decimos, bueno, acá está el positivo, la corriente iría en sentido horario. Porque acá tengo el positivo, de acá saldría la corriente, iría en sentido horario. Ahora, si analizamos esta fuente, el positivo está acá, o sea que la corriente saldría del positivo y iría en sentido contrario. Por lo tanto, cuando tenemos más de una fuente de tensión, nosotros lo que vamos a hacer es suponer el sentido. Después uno, al hacer varios ejercicios y con la práctica, se puede dar cuenta con mayor facilidad hacia dónde va la corriente. Pero en principio no tendríamos por qué saberlo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a suponer el sentido de la corriente. En este caso, vamos a suponer que la corriente va en sentido horario. Después, cuando terminemos este análisis, ahí vamos a ver si la suposición que hicimos estaba bien o no. Después, cuando pasamos a los números, trabajar con números, ahí ya nos damos cuenta si está bien o no el sentido que le dimos. Pero en principio lo suponemos y vamos a decir que la corriente se mueve en sentido horario. Entonces, para empezar a sumar todos los voltajes que hay en el circuito, me voy a parar en un punto. Ese punto puede ser cualquiera. En este caso, nos vamos a parar en ese punto que está ahí. ¿Bien? Y voy a empezar a sumar los voltajes. Si vemos, tenemos la fuente de tensión. Esta fuente de tensión tiene un negativo y un positivo. Como yo estoy viniendo desde este lado, siempre me voy a quedar con el segundo signo. Entonces, si vengo de este lado y el segundo signo es positivo, el voltaje V1 va a ser positivo. Por lo tanto, voy a tener más V1. Repito, yo empecé acá y me voy a quedar con el segundo signo. El primero es negativo, el segundo es positivo, por lo tanto, V1 va a ser positivo. Sigo recorriendo el circuito. ¿Qué pasa? En el caso de las resistencias no tienen signos, no son positivas o negativas. Entonces, para poder determinar el signo del voltaje que hay en la resistencia, del voltaje que hay en esta resistencia, lo que voy a hacer es voy a dibujar, puede ser arriba de la resistencia o abajo, el sentido de la corriente, o sea, el sentido que yo le di a esta corriente lo voy a dibujar para esta resistencia. En este caso, fíjense que sería la flecha que apunta hacia la derecha. Como la corriente va siempre de un potencial positivo hacia un potencial negativo, la flecha me indica el negativo y la parte de atrás me va a indicar el positivo. Entonces, estos son los signos que yo voy a utilizar para determinar el signo que va a tener el voltaje. Como lo vengo recorriendo desde este lado, ¿sí? Me voy a quedar con el segundo signo que va a ser negativo. Entonces me va a quedar menos el voltaje en R1. Repito, pongo la flecha, la parte de la flecha en sí, la parte de adelante me indica el negativo, la parte de atrás el positivo, eso siempre es así. Y como vengo recorriéndolo desde este lado, si vengo desde la izquierda y yendo hacia la derecha, el segundo signo es este y es negativo. Por lo tanto, como es negativo, me va a quedar menos el voltaje en R1. Vamos a seguir recorriendo el circuito, pasamos por una fuente, la fuente tiene positivo adelante, negativo atrás, entonces como me quedo con el segundo signo, me va a quedar menos el voltaje 2, ¿sí? O menos el voltaje en la fuente 2. Acá vengo y estaría pasando por otra resistencia más, que es la resistencia 2, y vuelvo a hacer lo mismo. Acá la corriente está yendo hacia abajo. Entonces me queda el negativo atrás, el positivo, perdón, el negativo adelante, donde está la flecha, el positivo atrás. Como yo lo vengo recorriendo desde este sentido, ¿sí? Estoy yendo hacia abajo, me va a quedar menos el voltaje R2, lo que pusimos ahí. Siempre que yo la vaya recorriendo en el sentido de la corriente, yo vaya recorriendo el circuito en el sentido de la corriente, los voltajes en las resistencias van a quedar negativos. Ahora lo vamos a corroborar con el resto de las resistencias. Entonces sigo avanzando. Acá la corriente está yendo hacia la izquierda. Bien, entonces dibujo la flecha. Recuerden que este sentido que le estoy dando a la corriente es el que le dimos acá al circuito, ¿sí? Esta es la única corriente que hay en el circuito y por lo tanto es la que nos tiene que dar el sentido para cada una de las resistencias. Tengo negativo, positivo. Vengo desde este lado, si vengo desde
vengo en sentido horario, y cuando llego acá me va a quedar negativo. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia 3 va a ser negativo. Sigo avanzando, llego a la fuente, me quedo con el positivo porque es el segundo signo y me va a quedar más P3. Y finalmente llego al último elemento, que es la resistencia 4, bien, y hacemos exactamente lo mismo. Ponemos hacia dónde va la corriente y me va a quedar menos el voltaje en la resistencia 4. Como habíamos empezado en este punto, recorrimos todo el circuito y llegamos al mismo punto, entonces ya recorrimos la malla y lo que me dice la ley de Kirchhoff es que la suma algebraica de todos los voltajes es igual a 0. ¿Bien? Y acá planteamos lo que es la ley de Kirchhoff de los voltajes en las mallas. Lo que podemos hacer como paso adicional para completar un poquito más esto es reemplazar, bien, lo que nos dice la ley de Ohm del voltaje. La ley de Ohm nos dice, o la expresión matemática de la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a resistencia por intensidad. O sea que el voltaje en R1 va a ser resistencia 1 por intensidad, el voltaje en R2, resistencia 2 por intensidad, y lo mismo para los otros voltajes. Entonces me va a quedar V1 como está, el voltaje en R1 va a ser I por R1, voltaje 2, el voltaje en la resistencia 2 va a ser I por R2, y así para el resto. O sea que reemplacé los voltajes de cada una de las resistencias por el valor de resistencia que corresponde y la corriente. La única corriente que tenemos en el circuito es esta corriente de acá y la denominamos I. Bien. Entonces, esto es la ley de Kirchhoff de los voltajes en las mallas. Bien. Esto es lo que me dice la ley de Kirchhoff. Uno podría decir, bueno, pero ¿para qué quiero sumar todos los voltajes si ya sé que me va a dar 0 porque es lo que establece la ley? Entonces, vamos a ver una aplicación de esta ley que es una de las más importantes. Acá tenemos el mismo circuito, el mismo análisis que hicimos, ¿sí? Esto es lo mismo que hicimos recién, ¿sí? Y una de las aplicaciones más importantes es el cálculo de la corriente en los circuitos en los que tenemos más de una fuente de tensión. Supongamos que nosotros en este circuito queremos calcular cuánto vale la corriente. Bien, entonces, supongamos los siguientes valores. R1 igual a 10 ohm, R2 20 ohm, R3 30 ohm, R4 40 ohm. La fuente de tensión B1 igual a 24 volt, la fuente de tensión B2 igual a 50 volt y la fuente de tensión B3 igual a 12 volt. ¿Sí? O sea que todos los parámetros que ven acá, cada uno tiene su valor. Entonces, lo que queremos hacer es calcular el valor de corriente. Nosotros este análisis ya lo hicimos, ya planteamos la ley de Kirchhoff. Entonces, una vez que se plantea la ley de Kirchhoff, vamos a reemplazar cada uno de estos valores que tenemos, cada una de estas magnitudes por los valores que tenemos acá. Entonces, B1 va a ser igual a 24 volt, R1 10 ohm, B2, como dijimos acá, va a ser igual a 50 volt, y así reemplazo cada uno de los valores. Si analizamos esta ecuación que tenemos acá, el único valor que no tenemos es la corriente. No sabemos cuánto vale I, porque no era dato, y porque aparte es lo que nosotros queremos calcular. Entonces, como tenemos una ecuación con una sola incógnita, que es la corriente, la podemos despejar. Entonces, habiendo hecho el planteo de la ley de Kirchhoff y luego reemplazando por los valores de resistencia y voltaje que conocemos, nos queda solo como incógnita la corriente y la vamos a despejar. Para eso, los voltajes que tenemos acá, 24, menos 50 y más 12, los voy a pasar para el otro lado del igual. Al pasarlos para el otro lado del igual, van a pasar con signo cambiado. Este voltaje está sumando, pasa restando, menos 50 pasa como más 50, y este que está sumando, 12 volt, que está sumando, pasa restando. Y de este lado solo me quedaron las resistencias multiplicadas por la corriente. Como dijimos recién, tenemos una sola incógnita que es la corriente. Entonces lo que hacemos es sacarlo factor común. Saco factor común la corriente y me van a quedar las resistencias. Si saco la corriente de acá me queda menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Todo eso, entre paréntesis, multiplicado por I. Eso sería sacar factor común. Después
tenemos que los voltajes que tenemos, digamos, del lado derecho, ya los puedo sumar y restar de acuerdo al signo que tienen. Si yo hago 24 volts más 50 menos 12, me queda 14 volts. ¿Bien? Entonces, sacamos factor común la corriente y sumamos del otro lado, algebraicamente, los voltajes de las fuentes de tensión. Ahora fíjense que lo que tengo acá es menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Directamente ya puedo sumar, porque son todas resistencias, lo que me quedó dentro del paréntesis, lo puedo sumar, me va a quedar menos 100 ohm por I igual a 14 volts. Y ahora, una vez que tenemos esto, ya podemos despejar la corriente, ¿sí? Haciendo menos 100 ohm, está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Entonces me queda I igual a 14 volts dividido menos 100 ohm. Haciendo la cuenta de esto, nos queda que la corriente es igual a menos 0,14 amperes. Bien, y de esta manera nosotros pudimos determinar de cuánto es el valor que tiene la corriente. Alguien podría decir, ah, pero nos dio negativo y nosotros no veníamos trabajando con valores negativos de corriente. Hasta ahora siempre eran positivas. Entonces, ¿qué significado tiene que sea negativa? Volvamos un poquito al inicio cuando dijimos que íbamos a suponer el sentido. Nosotros supusimos que iba en sentido horario. Tal vez otra persona podría haber dicho, bueno, yo supongo que va en sentido antihorario. La corriente tiene un único sentido. Nosotros podemos suponerlo, pero puede ser que esté bien o no. Entonces, cuando nosotros suponemos un sentido y hacemos todas las cuentas y el valor final nos da positivo, si el valor nos diera positivo, quiere decir que este sentido está bien supuesto. ¿Sí? Que supusimos el sentido correcto. En este caso, como nos dio negativo, quiere decir que la corriente va hacia el otro lado, o sea, en sentido contrario al que nosotros habíamos supuesto. ¿Bien? Cuando uno tiene un caso así, no tiene que volver a hacer todas las cuentas ni nada. Ya se sabe que el valor de la corriente es 0,14 amperes, pero que en vez de ir en sentido horario, va en sentido antihorario. ¿Cómo vamos a marcar nosotros eso? Haciendo una doble flecha como se ve ahí. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros supusimos primero un sentido horario, hicimos todos los cálculos y cuando llegamos al final nos dimos cuenta de que iba hacia el otro lado. ¿Sí? Y con eso ya es suficiente y estaría terminado el cálculo de la corriente. Entonces sabemos su valor y su verdadero sentido. ¿Bien? Bien, y esto es las leyes de Kirchhoff. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar para posteriormente resolver circuitos y ver otros métodos también de resolución. Así que espero que se haya entendido y si no, cualquier cosa me lo pueden consultar después, ya sea por clases por Classroom o por cualquiera de los medios que tenemos de comunicación. Saludos.